¿Qué pasaría si existiera una oración capaz de transformar tu vida por completo? ¿Y si hubiera una manera específica de orar que pudiera traerte paz, sanación y una conexión más profunda con el Creador? Todos hemos orado en algún momento, pero ¿alguna vez te has detenido a reflexionar si realmente lo estás haciendo de la manera correcta? Puede que haya un enfoque más poderoso, un método que Jesús mismo enseñó y que tiene el potencial de cambiarlo todo para ti. Si te interesa descubrir cómo una oración puede cambiar tu vida, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido que te ayudará a acercarte a tu propósito espiritual. Comencemos este viaje de transformación juntos. Piensa por un momento, si pudieras modificar un aspecto de tu vida en este preciso instante, ¿cuál sería? Tal vez el estrés abrumador de los problemas financieros que parecen no tener solución. ¿El dolor de una relación fracturada que pesa sobre tu corazón? ¿O esa ansiedad constante que te impide avanzar y disfrutar de la vida plenamente? Independientemente de cuál sea tu lucha, Jesús nos dejó un camino claro para acercarnos a Dios, un camino que nos brinda paz verdadera y una libertad que trasciende cualquier circunstancia. En este video, vamos a revelar los errores más comunes que la mayoría de las personas comete al hablar con Dios, errores que muchas veces impiden que sus oraciones sean realmente efectivas. Además, aprenderás a orar con un propósito claro, con una fe inquebrantable y con la confianza de que estás siguiendo el método que Jesús mismo nos enseñó. Uno de los fallos más frecuentes al orar es apresurarse a hacer peticiones sin antes reconocer a quién nos dirigimos. Sin embargo, Jesús, al enseñar sobre la oración en Mateo 6:9, comienza con estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo una lista de deseos, sino un acto de adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios. Es el primer paso para establecer una conexión real y poderosa con Él. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la santidad de Dios, su grandeza y su autoridad absoluta sobre todas las cosas. La palabra santificado significa algo sagrado, separado y digno de total reverencia. Es un acto de adoración que nos recuerda que nos dirigimos al Creador del universo, a aquel que sostiene todo con su poder. Piensa en la historia de Moisés ante la zarza ardiente en Éxodo 3:5. Cuando Moisés se acercó, Dios le dijo: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Pero esto no se trataba solo del suelo donde Moisés estaba parado, sino de reconocer la presencia divina, de entender que estar ante Dios es un momento sagrado. De la misma manera, cuando comienzas tu oración reconociendo quién es Dios, te colocas en la actitud correcta para acercarte a Él. Por eso, antes de pedir algo, detente un momento y enfoca tu corazón en adorar a Dios. Dile: Dios, tú eres santo. Tú eres mi Creador, mi Padre, mi proveedor. Te exalto por quien eres. Hacer esto cambia tu perspectiva por completo, porque en lugar de enfocarte en tus problemas, empiezas a ver la grandeza de aquel que tiene el poder de resolverlos. La oración no es solo una oportunidad para presentar nuestras peticiones, sino una forma de honrar y reconocer al Dios con quien estamos hablando. Cuando inicias tu oración con adoración, todo lo demás en tu conversación con Dios se transforma. Tu actitud cambia, tu fe se fortalece y tu espíritu se alinea con su presencia. Pero uno de los errores más comunes al orar es tratar la oración como si fuera una lista de peticiones, como si Dios fuera un proveedor al que solo acudimos cuando necesitamos algo. Sin embargo, Jesús nos enseñó en Mateo 6:10 a orar diciendo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo». Con esto, Jesús nos deja una lección clave sobre la oración que muchos pasan por alto. La oración no se trata de persuadir a Dios para que haga nuestra voluntad, sino de alinear nuestro corazón con la suya. Es una conversación que nos transforma, que nos ayuda a confiar en que su propósito es más grande y perfecto de lo que podemos comprender en el momento. Un claro ejemplo de esto es Jesús en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26:39, vemos cómo, enfrentando un sufrimiento inimaginable, Jesús oró diciendo: «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». A pesar de la angustia que sentía, Jesús eligió confiar en que el plan de Dios era mayor. Nos dejó una lección poderosa.
La verdadera oración no es imponer nuestros deseos, sino rendirnos con fe y aceptar que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra, incluso cuando no la entendemos completamente. Cuando ores, prueba diciendo: Señor, confío en ti, aunque las cosas no salgan como yo espero. Sé que tus planes son perfectos y más altos que los míos. Ayúdame a soltar mi necesidad de control y a rendir mi corazón a tu propósito. No siempre será fácil, pero cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones en sus manos, abrimos la puerta para que Dios obre de maneras que aún no podemos ver. Rendirnos a su voluntad nos libera del peso de la incertidumbre y nos llena de una paz que trasciende toda lógica. Otro error común en la oración es permitir que la preocupación tome el control. Muchas personas oran con el corazón lleno de ansiedad, enfocándose en los problemas en lugar de en la fidelidad de Dios. Pero Jesús nos da un consejo poderoso en Mateo 6:11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Con esto, nos enseña que la oración es un acto de confianza diaria, no una oportunidad para preocuparnos por el futuro. Pensemos en los israelitas en el desierto, como se relata en Éxodo 16. Dios les proveía maná cada día, lo justo y necesario para su sustento. No les daba provisión para una semana ni para un mes, sino día tras día, para que aprendieran a depender completamente de Él. Esta historia nos recuerda que Dios no nos llama a vivir preocupados por lo que vendrá mañana, sino a confiar en que Él proveerá lo que necesitamos hoy. Cada mañana, Dios enviaba maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Pero había una condición: solo podían recoger lo necesario para ese día. Si intentaban almacenar más de lo que necesitaban, el maná se echaba a perder. ¿Por qué Dios estableció esta regla? Porque quería enseñarles una lección fundamental: la confianza diaria. Dependían de él día tras día, aprendiendo a soltar la ansiedad por el futuro y a vivir con la seguridad de que Dios proveería en el momento justo. Esta enseñanza sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. En la vida, muchas veces queremos asegurarnos de tener todo resuelto con anticipación, planeamos cada detalle, tememos lo que pueda venir y sin darnos cuenta, terminamos cargando con preocupaciones que no nos corresponden. Pero Jesús nos enseñó en Mateo 6:11 a orar diciendo: Danos hoy el pan nuestro de cada día. No dijo: dame suficiente para la semana o asegúrame todo el mes, sino que nos invitó a confiar en que Dios nos dará lo necesario para el presente. Por eso, cuando ores, enfócate en el momento actual. Di: Señor, confío en ti para este día. No quiero vivir angustiado por lo que vendrá mañana, porque sé que tu fidelidad nunca falla. Dame lo que necesito hoy y enséñame a depender de ti completamente. Esta actitud no solo te traerá paz, sino que fortalecerá tu relación con Dios, recordándote que Él es tu proveedor y que nunca te dejará sin sustento. Pero hay algo que muchas personas no se dan cuenta: aferrarse al resentimiento y la falta de perdón puede ser un obstáculo que impide. Muchas personas no se dan cuenta de que aferrarse al resentimiento puede convertirse en un obstáculo que impide una verdadera conexión con Dios. Jesús nos enseña en Mateo 6:12 a orar diciendo: Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo nos muestra que el perdón no es solo algo que recibimos de Dios, sino también algo que debemos extender a los demás. Jesús refuerza esta enseñanza en Mateo 6:14-15, donde dice claramente: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos deja una lección poderosa: el perdón no es opcional, sino un principio espiritual que desbloquea la gracia de Dios en nuestras vidas. Para entenderlo mejor, pensemos en la parábola del siervo despiadado, narrada en Mateo 18:23-35. En esta historia, un siervo tenía una deuda impagable con su rey. Movido por la compasión, el rey decidió perdonarlo por completo, liberándolo de su carga. Pero, sorprendentemente, ese mismo siervo, que acababa de recibir misericordia, se negó a perdonar a otro hombre que le debía una cantidad insignificante. Cuando el rey se enteró de su falta de compasión, se indignó y lo castigó severamente. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que el perdón no significa justificar el daño que nos hicieron, sino liberarnos de la carga del rencor y abrir espacio para la gracia de Dios en nuestro corazón. Aferrarnos a la falta de perdón nos ata al pasado y nos llena de amargura,
mientras que soltar el resentimiento nos permite experimentar verdadera sanidad y paz. Cuando ores, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Di, Señor, entrego esta carga en tus manos. Sana mi corazón y enséñame a vivir en tu gracia. No quiero seguir atrapado en el dolor, quiero caminar en libertad. Tomar la decisión de perdonar no siempre es fácil, pero es el camino que nos lleva a una vida más plena y alineada con el amor de Dios. Cuando se trata de la oración, muchas personas olvidan una verdad fundamental: no estamos diseñados para enfrentar los desafíos de la vida solos. Jesús nos recuerda en Mateo 6:13 a orar diciendo: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Con estas palabras, nos enseña que la oración no se trata solo de pedir bendiciones, sino también de buscar la guía y la protección de Dios en medio de nuestras batallas diarias. La tentación se presenta de muchas maneras. Puede ser la tentación de rendirse cuando las cosas se ponen difíciles, de actuar impulsivamente con ira o frustración, o de desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. A veces, la tentación no es obvia. Puede disfrazarse de distracciones, de pensamientos negativos o de decisiones aparentemente inofensivas que nos alejan de nuestra fe. Sea cual sea la forma en que se presente, la realidad es que, por nuestra cuenta, no somos lo suficientemente fuertes para resistirla. Pero aquí está la buena noticia: no tenemos que enfrentarla solos. Dios no solo nos da la fuerza para superar las pruebas, sino que también nos ofrece su protección cuando acudimos a Él en oración. Al decir líbranos del mal, estamos reconociendo nuestra dependencia de su poder y pidiendo su ayuda para mantenernos firmes frente a cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Cuando ores, dile a Dios: Señor, necesito tu guía. Ayúdame a reconocer las tentaciones y a no caer en ellas. Protégeme del mal y dame la fuerza para seguir tu camino, incluso cuando sea difícil. Este tipo de oración no solo fortalece nuestra fe, sino que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Piensa en un momento en el que enfrentaste una batalla interna, un momento en el que la tentación casi te hizo desviarte. ¿Cómo habría sido diferente si hubieras buscado la ayuda de Dios antes de actuar? Aprender a depender de Él en la oración nos permite caminar con seguridad, sabiendo que su fuerza nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Un poderoso ejemplo de cómo enfrentar la tentación con la ayuda de Dios lo encontramos en la historia de José en Génesis 39. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José no intentó razonar con ella ni ver hasta dónde podía resistir. Él tomó la decisión más sabia: huyó de inmediato. No confió en su propia fuerza, sino en la guía de Dios para librarlo de una situación que podría haber destruido su destino. Su fe y su dependencia de Dios lo protegieron de caer en el pecado y le permitieron permanecer fiel a su propósito. Esto nos deja una enseñanza clave: no siempre podemos manejar las tentaciones por nosotros mismos, y no tenemos que hacerlo. Dios nos da la salida, pero debemos estar dispuestos a tomarla. A veces, la mejor estrategia no es resistir, sino alejarnos por completo de aquello que puede dañarnos espiritual, emocional o físicamente. Cuando ores, pídele a Dios que te guíe lejos de cualquier situación que pueda hacerte tropezar. Di: Señor, reconozco que no soy lo suficientemente fuerte por mi cuenta. Protégeme de todo lo que pueda alejarme de ti y dame discernimiento para ver el peligro antes de que sea tarde. Ayúdame a mantenerme firme en el camino que has trazado para mí. Este tipo de oración no solo fortalece tu relación con Dios, sino que te recuerda que Él es tu escudo, tu protector y tu fortaleza en medio de la batalla. Dios nunca quiso que enfrentáramos las luchas de la vida solos. No nos pide que derrotemos el mal con nuestras propias fuerzas, sino que confiemos en Él para guiarnos y librarnos de aquello que puede dañarnos. Es un Padre amoroso que desea que acudamos a Él en todo momento, especialmente cuando nos sentimos débiles o vulnerables. Jesús también nos enseñó que la oración debe ser un acto personal e íntimo, no una exhibición para impresionar a los demás. En Mateo 6:6, dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con esto, nos recuerda que la oración verdadera no es un espectáculo, sino una conversación sincera con Dios, un momento en el que abrimos nuestro corazón sin miedo ni apariencias. En el mundo de hoy, donde las redes sociales han hecho que muchas personas busquen validación externa en todo lo que hacen, este principio es más relevante que nunca.
La oración no es para ganar aprobación, sino para construir una conexión real con Dios. Es en los momentos de silencio, cuando nadie nos está viendo, donde nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Vivimos en un mundo donde la atención y el reconocimiento se han convertido en una obsesión. En redes sociales, en el trabajo y hasta en la vida cotidiana, muchas personas buscan validación en la cantidad de me gusta o en la aprobación de los demás. Pero la oración no es para ser vista, es para ser vivida. Es un acto de conexión profunda con Dios, lejos de la mirada del público, en la intimidad del alma. Un gran ejemplo de esto lo vemos en la historia de Daniel. En Daniel 6:10, incluso cuando se decretó que orar a Dios era ilegal, Daniel no dejó de hacerlo. Fue a su habitación, abrió las ventanas en dirección a Jerusalén y oró 3 veces al día, como siempre lo hacía. No lo hacía para desafiar al rey ni para demostrar su fe en público, sino porque tenía una relación inquebrantable con Dios. La oración era parte de su vida, algo esencial y no negociable. Siguiendo este ejemplo, es importante que encuentres un espacio privado donde puedas conectarte con Dios sin distracciones. Puede ser una habitación tranquila, un rincón especial en tu hogar, un parque sereno o incluso un paseo al aire libre. Lo importante no es el lugar, sino la disposición de tu corazón. Cuando ores, di, Señor, estoy aquí. Quiero este tiempo solo contigo. Háblame, guíame, transforma mi corazón. Cuando la oración se convierte en un diálogo sincero con Dios, en lugar de una simple rutina o una muestra externa de fe, se transforma en una fuente de fortaleza, paz y renovación. Uno de los errores más comunes en la oración es pensar que necesitamos usar palabras perfectas o seguir una fórmula rígida para que Dios nos escuche. Pero Jesús nos enseña en Mateo 6:7, y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Con esto, nos deja una enseñanza clara. La oración no se trata de la cantidad de palabras que decimos ni de cuán elaboradas suenen, sino de la sinceridad con la que abrimos nuestro corazón a Dios. Lo que Dios busca en la oración no es una actuación, sino sinceridad. No espera palabras perfectas ni discursos ensayados. Lo que realmente valora es un corazón honesto. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Ana en 1 Samuel 1, 10-13. Ella estaba profundamente angustiada, clamando a Dios por un hijo con tanta desesperación que sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Su dolor era tan grande que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Dios vio la sinceridad de su corazón y respondió a su súplica, dándole un hijo, Samuel. Este pasaje nos enseña que la oración no se trata de la forma en que hablamos, sino de la verdad que llevamos dentro. No es necesario encontrar las palabras correctas o armar frases elegantes. A veces, la oración más poderosa es simplemente decir, Señor, estoy sufriendo y no sé qué hacer. Ayúdame. Dios no necesita que impresionemos a nadie, Él solo quiere que vengamos a Él con autenticidad. La oración es un diálogo, no un monólogo adornado. Es el momento en que abrimos nuestro corazón sin filtros, sin miedo a ser juzgados, confiando en que Dios nos escucha con amor y compasión. No importa si nuestras palabras son torpes o si a veces el dolor nos deja sin voz. Dios comprende incluso lo que no podemos expresar. Otro error común en la oración es dudar de si realmente estamos siendo escuchados. Hay momentos en los que oramos y sentimos que nuestras palabras se pierden en el aire, que Dios está en silencio o que nuestras súplicas no hacen diferencia. Pero Jesús nos da una poderosa promesa en Mateo 21:22. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí nos enseña que la fe es la base de la oración. Sin fe, es fácil caer en la desesperanza y pensar que nuestras palabras no tienen peso. Pero cuando oramos con convicción, sabiendo que Dios nos escucha y que ya está obrando a nuestro favor, nuestra perspectiva cambia. No significa que recibiremos exactamente lo que pedimos en el tiempo que queremos, pero sí significa que Dios está trabajando en algo mayor de lo que podemos imaginar. A veces, no podemos ver cómo Dios está trabajando, y eso puede ser frustrante. Sin embargo, la fe nos permite confiar, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Un gran ejemplo de esto es la historia de la mujer que padecía de flujo de sangre en Mateo 9, 20-22. Durante 12 años, ella luchó contra su enfermedad,
Pero cuando escuchó que Jesús estaba cerca, su fe fue tan fuerte que pensó, si tan solo toco su manto, seré sanada. Y lo hizo. Jesús, al sentir su toque, la sanó y le dijo, tu fe te ha sanado. Esta mujer nos enseña que la fe es un puente entre nuestra oración y el poder de Dios. Cuando oramos con confianza, creyendo en su poder, aunque no veamos resultados inmediatos, abrimos la puerta para que Dios actúe de formas que no podríamos ni imaginar. La fe no se trata de entender todo o de ver cómo se resolverá todo, sino de confiar plenamente en que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no podemos ver nada. Cuando oras, acércate a Dios con esa misma confianza. Dile, Señor, confío en que me escuchas. Creo que estás obrando en mi vida, incluso si no veo los resultados ahora mismo. Sé que tu poder puede transformar cualquier situación. Esa actitud de fe permite que Dios mueva montañas en tu vida, incluso cuando todo parece estar en silencio. Otro error común es pensar que nuestras oraciones deben ser largas o elaboradas para que cuenten. Sin embargo, Jesús nos recuerda en Mateo 6:8 que vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que le pidáis. Dios no necesita que expliquemos cada detalle. Él ya conoce nuestros corazones, nuestras luchas, nuestros deseos. Lo único que Él quiere es que vengamos a Él con un corazón sincero. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Bartimeo en Marcos 10, 46-52. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no le dio un discurso largo ni una lista de razones. Simplemente dijo, Maestro, quiero ver. Jesús, al escuchar su fe, lo sanó de inmediato. No se trató de las palabras complicadas, sino de la sinceridad en su petición y la fe en la respuesta de Jesús. A veces, pensamos que para que nuestra oración sea eficaz debemos usar palabras elaboradas o tener un discurso largo y perfecto. Pero, en realidad, la simplicidad puede ser la clave. En Marcos 10, 46-52, Bartimeo, un hombre ciego, le pidió a Jesús que lo sanara con unas pocas palabras, Rabí, quiero ver. No fue necesario que elaborara una larga explicación sobre por qué merecía la curación ni que hablara con un vocabulario complicado. Solo expresó lo que necesitaba con un corazón lleno de fe, y Jesús, movido por esa fe, lo sanó al instante. Lo que este pasaje nos enseña es que la oración no se trata de la perfección de las palabras, sino de la sinceridad detrás de ellas. Cuando ores, no te preocupes por pronunciar cada palabra correctamente. Simplemente habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. Puedes decir, Señor, gracias por este día. Te pido que me guíes y me ayudes con lo que estoy enfrentando. A veces, las oraciones más poderosas son las más sencillas, porque lo que Dios valora es tu corazón y no la complejidad de tus frases. Es fácil caer en el error de centrar toda nuestra oración en lo que nos falta o lo que necesitamos. Pero Jesús nos enseña que la gratitud también tiene un poder inmenso en nuestra vida espiritual. Aunque no se menciona de forma explícita en el Padre Nuestro, la gratitud está presente en todo lo que Jesús nos enseñó. El apóstol Pablo también lo recuerda en 1 Tesalonicenses 5:18, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Mateo 14:19, cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Antes de que el milagro sucediera, Jesús tomó los panes, miró al cielo y dio gracias a Dios. No esperó a ver el milagro primero para dar gracias, comenzó por reconocer la provisión de Dios antes de ver el resultado. Cuando oras, es importante que tomes un momento para agradecerle a Dios por lo que ya tienes. No importa lo que estés pasando, siempre hay algo por lo que agradecer, por tu salud, por tu familia, por las pequeñas bendiciones que a menudo damos por sentadas. Al hacerlo, abres tu corazón a la paz y al agradecimiento, lo que te permite ver más allá de tus necesidades inmediatas y confiar en la provisión de Dios. La gratitud es una herramienta poderosa en nuestra vida de oración. Cuando nos tomamos un momento para agradecer a Dios por las bendiciones que ya hemos recibido, comenzamos a ver nuestra vida con una perspectiva diferente. A veces, nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos lo que ya tenemos. Al decir, Señor, gracias por tu fidelidad, por las maneras en las que ya has proveído en mi vida y por la paz que me has dado, estamos abriendo nuestro corazón a más bendiciones. La gratitud no solo cambia nuestra actitud,
sino que también atrae más de lo bueno que Dios tiene reservado para nosotros. Cuando agradecemos, nos enfocamos en la bondad de Dios y dejamos de lado las preocupaciones sobre lo que nos falta. Este cambio de enfoque nos ayuda a confiar más plenamente en su provisión y a ver cómo Él está trabajando en nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles. La gratitud no solo es un acto de agradecimiento, sino también una forma de reconocer que lo que tenemos hoy es suficiente y de abrir la puerta a más bendiciones en el futuro. Un aspecto que a menudo pasamos por alto en la oración es la paciencia. La paciencia en la oración es fundamental para una conexión profunda con Dios. Jesús nos recuerda en Lucas 11, 9-10, así que les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. En este pasaje, Jesús nos enseña que la oración tiene un proceso. Cuando pedimos, buscamos y llamamos, debemos estar dispuestos a esperar y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Las respuestas de Dios no siempre son inmediatas, y a veces nos prepara a nosotros o a las circunstancias para que su respuesta sea exactamente lo que necesitamos en ese momento. La paciencia en la oración nos enseña a confiar en que Dios sabe cuándo es el mejor momento para responder nuestras peticiones. Jesús también nos dice en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho. Esto nos recuerda que nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad y el tiempo de Dios. No se trata solo de pedir, sino de estar dispuestos a recibir lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros, incluso si eso no coincide con lo que esperábamos o con la rapidez que queríamos. La paciencia en la oración no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados esperando, sino que debemos confiar activamente en que Dios está obrando detrás de escena. Él no solo responde nuestras oraciones, sino que también nos moldea y nos prepara para recibir su respuesta en el momento justo. Un ejemplo poderoso de cómo la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios pueden transformar nuestras vidas es la historia de Abraham y Sara en Génesis 17. Dios les prometió un hijo, pero la respuesta no llegó de inmediato. Tuvieron que esperar años para que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Sara lucharon con la duda y la incertidumbre, pero lo que Dios les enseñó es que, aunque el tiempo de espera sea largo y lleno de preguntas, Él es fiel y cumple sus promesas. Abraham y Sara tuvieron que aprender a confiar en que el plan de Dios para sus vidas era mejor que cualquier otro. A veces, en nuestras oraciones, deseamos que las respuestas lleguen rápidamente, pero la espera nos enseña a confiar más profundamente en el tiempo perfecto de Dios. Al orar, podemos decir, Señor, confío en que estás trabajando en mi vida y responderás en el momento perfecto. Ayúdame a esperar pacientemente, sabiendo que tu plan siempre es mejor que el mío. La paciencia en la oración no es solo una espera pasiva, es una expresión activa de fe, confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos cuando lo necesitamos. La oración no se trata solo de pedir por lo que nos falta o deseamos. También es una oportunidad para buscar sabiduría. En Santiago 1:5 se nos enseña, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que busquemos su guía en todas las áreas de nuestra vida. Vivimos en un mundo lleno de decisiones, grandes y pequeñas, que requieren dirección. Cuando oramos por sabiduría, estamos reconociendo que necesitamos la dirección de Dios en cada parte de nuestra vida, desde las decisiones cotidianas hasta las más trascendentales. Al pedir sabiduría, no solo estamos pidiendo claridad sobre qué camino seguir, sino también pidiendo que nuestros corazones estén alineados con la voluntad de Dios. La sabiduría divina no solo nos guía, sino que nos da la paz de saber que estamos caminando en la dirección correcta, confiando en su visión perfecta para nosotros. Pensemos en el rey Salomón, un ejemplo claro de cómo la sabiduría divina puede transformar nuestras decisiones. En 1 Reyes 3:9, cuando Salomón se convirtió en rey, pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios le concedió ese deseo. Como resultado, Salomón se destacó por tomar decisiones sabias que beneficiaron a toda su nación. Así como Dios otorgó sabiduría a Salomón, Él está dispuesto a brindarnos la misma sabiduría cuando le pedimos sinceramente. Cuando oramos, podemos decir, Señor, necesito tu guía. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves y a tomar decisiones que te honren. Esta petición de sabiduría no es solo para tomar decisiones importantes, sino también para enfrentar los pequeños desafíos cotidianos con discernimiento.
La oración nos conecta con la sabiduría ilimitada de Dios y nos da dirección en cada área de nuestra vida. Una de las formas más poderosas de orar es alinear nuestras palabras con las promesas de Dios. Jesús mismo nos mostró este camino, frecuentemente citando las Escrituras y recordando al Padre sus palabras. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado por Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al orar alineados con las Escrituras, estamos invocando las promesas de Dios y afirmando su verdad. Esto transforma nuestras oraciones de simples deseos a poderosas declaraciones de fe. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la pronunciamos, activamos su poder en nuestras vidas. No es solo un acto de recordar pasajes, sino de reclamar lo que Dios ha prometido, de declarar que su voluntad se cumplirá en nuestra vida. La palabra de Dios se convierte en nuestra espada en la batalla espiritual, dándonos fortaleza y confianza al enfrentar cualquier situación. Cuando oramos alineados con la palabra de Dios, invitamos su poder a nuestras circunstancias. Jesús nos enseñó esto de manera clara a lo largo de su vida, especialmente en los momentos más difíciles. En Mateo 26:39, cuando se encontraba a punto de enfrentar la cruz, oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya», reconociendo así el plan supremo de salvación de Dios. A pesar del dolor y la angustia, Jesús se aferró a la verdad de las Escrituras, permitiendo que ellas lo guiaran, incluso cuando enfrentaba el sufrimiento más profundo. De manera similar, cuando enfrentamos pruebas o momentos de incertidumbre, podemos usar la palabra de Dios como nuestra guía. Al orar, busca versículos que se alineen con tu situación y recítalos en voz alta, recordándole a Dios sus promesas. Por ejemplo, en Filipenses 4:19, Dios nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Cuando proclamamos estas palabras, no solo estamos afirmando nuestra fe, sino también invitando a la provisión divina en medio de nuestra necesidad. La Escritura tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y darnos fuerza. No se trata solo de repetir versículos, sino de vivirlos, de permitir que la verdad de Dios tome control sobre nuestra mente y corazón. Es a través de las Escrituras que encontramos consuelo, sabiduría y dirección, y al declararlas en nuestra oración, les damos un espacio para que actúen en nuestras vidas. Así como Jesús usó la palabra para mantenerse firme en su propósito, nosotros también podemos usarla para mantenernos firmes en los nuestros, confiando siempre en que Dios cumple su palabra. Filipenses 4:19 dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Confío en tu provisión. Esta práctica le da profundidad y confianza a tus oraciones, ya que reafirma la voluntad de Dios para tu vida a través de la verdad de su palabra. Como hemos visto a lo largo de estos principios, recuerda que la oración no es solo un ritual ni un conjunto de palabras que decir. Es una conversación poderosa con el Creador, una manera de alinear tu corazón con el de Dios, traer paz y claridad, y confiar en su voluntad. Jesús nos enseñó cómo orar, y cuando seguimos su ejemplo, invitamos una conexión personal profunda con Dios, que no solo nos transforma, sino que también transforma nuestras circunstancias. Imagina cómo cambiaría tu vida si abordaras la oración con estos principios: adorando a Dios, entregando tu voluntad, buscando la provisión diaria, perdonando a los demás, confiando en su tiempo y pidiendo sabiduría. Tu vida de oración podría convertirse en una fuente de fortaleza, esperanza y breakthrough. Ahora, tomemos un momento para orar juntos. Allí donde estés, deja que esta oración sea tu declaración de confianza, entrega y esperanza en la bondad de Dios. Que estas palabras te recuerden que Él siempre está escuchando, siempre presente y siempre trabajando en tu vida. No importa lo que estés atravesando, Él es fiel y su amor nunca falla. Padre Celestial, gracias por el privilegio de la oración. Gracias porque podemos acercarnos a ti no como extraños, sino como tus hijos, necesitados de tu amor, guía y fortaleza. Señor, te adoramos por quien eres, santo, poderoso y lleno de misericordia. Te alabamos por tu grandeza y por tu presencia constante en nuestras vidas. Hoy, nos rendimos a tu voluntad, pidiéndote que nuestros corazones se alineen con los tuyos, confiando en que tus planes siempre son para nuestro bien. Confiamos en ti para proveer nuestras necesidades hoy. Dejamos ir nuestras preocupaciones por el mañana y descansamos en tu fidelidad.
Señor, perdonamos a aquellos que nos han herido. Ayúdanos a soltar toda amargura y a abrazar tu gracia. Te invitamos a entrar en nuestras luchas, sabiendo que nos guiarás a través de ellas. Confiamos en que tú eres nuestro protector y guía. Te pedimos, por favor, que nos enseñes a orar desde el corazón, no por costumbre. Que nuestras oraciones estén llenas de sinceridad y autenticidad. Creemos que tú nos escuchas, y confiamos en que responderás nuestras oraciones en tu perfecto tiempo. Señor, también te pedimos sabiduría. Ayúdanos a tomar decisiones que te honren y que nos acerquen más a ti, guiándonos en cada paso hacia tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor, por tu sabiduría y por tu gracia. Esperamos con corazones expectantes, confiando en que siempre estás trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si este video te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like para que más personas puedan recibir este mensaje. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.